Hola, soy Biel Cortadellas de Maxperience.com. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy tenemos el placer de contar con David del Rosario, de daviddelrosario.com, investigador en neurociencias, especialista en autocuidado mental y neuronal. David nos va a hablar de por qué sentir las emociones en lugar de gestionarlas, un temazo. Vamos a profundizar en neurociencia aplicada al día a día, autoconocimiento, herramientas para el cambio, aprender a relacionarnos de manera pacífica con las cosas que sentimos y pensamos. David, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este congreso y por querer compartir este rato con todos nosotros. Hola, Biel. Muchísimas gracias. Soy todo vuestro. Vamos al grano. Qué bueno. Empiezo todas las entrevistas de la misma forma, preguntando cómo has vivido este periodo de confinamiento, la pandemia del coronavirus, y cuáles son las herramientas que te han ayudado a vivir estos momentos con el mayor equilibrio, bienestar y salud posibles. Para mí estoy en un momento muy chulo personalmente porque yo he continuado con mi vida adaptada a la situación actual. Creo que algo parecido es lo que hemos hecho todos y personalmente estoy en un momento en el que estoy terminando de diseñar ciertas investigaciones y estoy pasando a la acción, ¿no? Y es un momento muy bonito porque es un momento donde ves que todo lo que ha estado en tu mente ha llegado el momento de probar. Imagínate todo lo que ha estado en nuestra mente, en la mente de las personas que estén compartiendo con nosotros este congreso durante todo este tiempo que hemos estado confinados. Ya se siente que ha llegado el momento de dejar de pensar y el momento ya no de actuar, sino de investigar. Y para mí ese es un momento muy dulce porque es un momento en el que cobra sentido todo lo anterior. Estoy en un momento de integración en el que estoy descubriendo muchísimas cosas acerca de por qué somos como somos, de por qué hacemos lo que hacemos, pero sobre todo de cómo puedo alinear mi forma de comportarme con la forma de funcionar del organismo, de la mente, del cerebro y de la vida, porque de eso vamos a hablar. No vamos a hablar de otra cosa. Genial, me encanta, me encanta. Y si te parece, nos tiramos de lleno con el tema ¿por qué sentir las emociones en lugar de gestionarlas? Me parece una perspectiva súper interesante porque, digamos, la gestión emocional está al orden del día, ¿no? Se habla muchísimo de gestión emocional y por lo que parece aquí nos vas a aportar una perspectiva distinta en relación a esto, porque estás hablando de sentir las emociones, algo que parece obvio, pero que sin embargo muchas veces se da por supuesto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que vamos allá. ¿Qué quieres decir cuando hablas de sentir las emociones en lugar de gestionarlas? En primer lugar, estoy hablando de una forma de mirar a las emociones distintas. Cuando yo, por ejemplo, estoy hablando contigo, yo puedo poner mi atención en mi cuerpo, gracias a ese sentido que tenemos que se llama interoceptivo, puedo escanearlo y puedo ver qué estoy sintiendo. Si yo me fijo en eso que estoy sintiendo de manera muy básica, veré dos cosas. Principalmente, que tengo un nivel de bienestar o malestar, me siento bien o me siento mal, y que tengo un nivel de excitación mental, es decir, estoy alterado o estoy tranquilo. Eso es lo que se conoce como afecto. Y eso nos acompaña todo el día. Sin embargo, cuando yo conceptualizo ese afecto, cuando yo le doy un significado, ahí surge la emoción. Pero las personas hoy en día no nos damos cuenta de que nosotros constantemente le estamos dando un significado a aquello que sentimos, a nuestro afecto. ¿Y qué hacemos las personas? Creemos que aquello que sentimos procede del exterior, procede de las personas, de los lugares, de los animales y de las cosas. Y esto, cuando lo llevas a un laboratorio, no se sostiene. Por ejemplo, yo ahora aquí estoy mirándote y mi sistema visual está viendo cómo tu cabeza se mueve de arriba abajo. Por lo tanto, mi cerebro, concretamente una parte que tengo en el hemisferio izquierdo que se llama intérprete, dice, ok, Biel me ha entendido. Entonces, automáticamente, yo paso a sentir los efectos del pensamiento, ok, Biel me ha entendido. No te estoy sintiendo a ti, es decir, tú no tienes la capacidad de generarme una emoción. Sin embargo, lo que mi cerebro piensa acerca de ti sí tiene una capacidad de generarme esa emoción. Si mi cerebro me hubiera propuesto el pensamiento, Biel no se está enterando absolutamente de nada, la emoción que acompañaría ese pensamiento sería una emoción distinta. Y eso que está ocurriendo todo el día dentro de nosotros, no lo vemos. Pero no lo vemos, no porque seamos malas personas o porque seamos idiotas, no, sino porque nunca antes habíamos mirado a nuestro cuerpo así. Nunca antes habíamos tratado de alinear nuestra forma de comportarnos con nuestra forma de funcionar. Esto nos lleva, a modo de titular, a una regla que yo llamo la regla del plac.
Y la regla del PLAC dice, una persona, un lugar, un animal o una cosa no puede hacerme sentir, sino solo la idea que mi cerebro ha asociado a esa persona, lugar, animal o cosa. Y esta entrevista que estamos haciendo, en este congreso, este encuentro que estamos teniendo, es un experimento vivo de ello. Fíjate, después, cuando tú pongas esto en tu canal de YouTube, los comentarios que hay debajo de este vídeo. Cada comentario es completamente distinto. Sin embargo, todos los espectadores han visto exactamente el mismo vídeo. A sus sentidos ha llegado exactamente la misma información. Sin embargo, su cerebro ha hecho cosas distintas con esa información y no se dan cuenta que todo el tiempo se están sintiendo a ellos mismos, se están sintiendo aquello que piensan acerca de lo que yo digo o lo que tú dices. Esto que está diciendo para mí tiene sentido, entonces sentiré una emoción proporcional a ese pensamiento. O este tío que está diciendo que se ha fumado, entonces sentiré una emoción proporcional a lo que pienso. Y este gesto que es tan natural para nuestra mente y nuestro cerebro, lo pasamos por alto todos los días. Culpamos de lo que siento a mi pareja, culpamos de lo que siento a mi jefe, culpamos de lo que siento a mi presidente del gobierno, a mi ciudad, sin responsabilizarnos realmente de cómo funcionamos y de cómo somos. No estoy hablando de responsabilizarme de lo que siento, es un paso previo, voy a responsabilizarme de cómo funciono. Y es algo que hoy en día estamos empezando a hacer, pero que todavía a muchas personas nos cuesta mucho. De hecho, no darnos cuenta que todo el tiempo estamos viendo esa imagen mental es el origen del conflicto humano. No vemos la realidad, vemos lo que pensamos acerca de la realidad. Y es algo súper sutil, que parece como muy espiritual, pero que podemos abordar incluso de una manera científica, incluso de una manera vivencial. No es más importante tomarte una caña que ver cómo funciona tu mente y tu organismo. Las dos cosas son igual de importantes. O incluso más, porque entender cómo funciona tu organismo te puede aportar muchas... Bueno, no, tomarte una caña está muy bien también, pero quiero decir que Yo te hago puede... las dos cosas. Claro, claro, está muy guay, pero quiero decir que esta comprensión, hombre, para empezar, ya te ayuda a hacer este cambio de enfoque, ¿no? Desde fuera, mi bienestar, mi felicidad, mi todo depende de todo lo que está fuera, al hacerte consciente de que en realidad todo eso es una percepción tuya y por lo tanto también depende de ti, ¿no? Así es. De hecho, fíjate, ¿por qué hacemos esto a nivel neuronal, a nivel cerebral? Nosotros, a través de los sentidos, solo podemos captar una parte limitada de la realidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad, desde un punto de vista fisiológico, de almacenar toda esa información para ver una realidad real. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? La imagina con unos pequeñitos datos que podemos recibir a través de estos canales sensoriales que llamamos sentidos. A partir de esa información trata de predecir, de imaginar, de construir qué hay ahí fuera. Hace una Por foto, eso ¿no? cuando estas... Sí, bueno, hace una foto muy particular, cada uno con su cámara. Unos tienen una Canon, otras tienen una Nikon, otros tienen una desechable, y entonces en base a eso sacan una foto de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que defendemos esa foto de la realidad como si fueran hechos, como si fuera una realidad, sin darnos cuenta de que no es así, de que el cerebro humano, el organismo, no funciona así. Entonces, cuando pasamos por alto cómo funcionamos y cómo somos, es donde empieza el conflicto, donde empieza el sufrimiento. Una cosa que se destila de esta información que estamos compartiendo es muy bonita, para mí fue muy reveladora, y es que tú no piensas bien, piensa tu cerebro. Y lo hace con la misma naturalidad que tus pulmones bombean aire o que tu corazón bombea sangre. Es su función pensar. Por lo tanto, deja completamente tranquilo a tus pensamientos. No trates de hacerlos más positivos, por favor. Si no, probablemente, como muchas personas ya saben, caerás en la frustración. Tú no puedes decirle a tu cerebro cómo tiene que pensar, igual que tú no puedes decirle a tu corazón cómo tiene que latir. De hecho, si lo hicieses, probablemente morirías al instante. Sin embargo, por esta capacidad visual que tenemos las personas, por esta manía de no mirar cómo funcionamos y cómo somos, creemos que somos lo que pensamos, pero no es cierto. Nosotros somos aquel que decide usar o no un pensamiento. Y esta es una visión muy bonita porque es completamente liberadora. Es decir, tu cerebro, en base a una serie de ingredientes, que principalmente es la experiencia pasada, la base genética y las expectativas futuras, en base a esos tres ingredientes, tu cerebro en cada situación de vida te hace una propuesta. A esa propuesta la llamamos pensamiento. Entonces, esa propuesta está fabricada con esta parte pequeñita de la realidad, con esta parte individual, a través de tus canales, a través de tus sentidos, a través de tu experiencia. Por eso muchas personas pueden estar viendo este encuentro
y pensar y sentir cosas completamente diferentes, porque aquello que piensan y sientes no viene generado por el encuentro, sino por la idea que su cerebro asocia a su encuentro. Y esta idea, su cerebro la crea en base a la experiencia pasada, base genética y perspectivas de futuro. Fíjate cómo todo poco a poco va confluyendo. Y aquí tenemos, por hacer un pequeño resumen, dos ideas centrales. El pensamiento es una propuesta neuronal que tu cerebro hace en cada situación de vida, no es un hecho. Y la segunda es la regla del Plack. Una persona, un lugar, un animal, una cosa, no tiene la capacidad de hacerme sentir, sino solo la idea que mi cerebro ha asociado a esa persona, a ese lugar, animal o cosa. Cuando tú empiezas a llevar todas estas cosas que muchas personas pueden entender a tu día a día, empiezas a darte cuenta de que esa realidad individual que percibes empieza a cambiar, empieza a transformarse en otra cosa. Y te empiezas a dar cuenta de que no sabes cómo es vivir tu vida sabiendo cómo funciona tu mente y tu organismo, y que no sabes cómo es vivir tu vida alineando tu comportamiento con tu forma de funcionar. Y claro, por eso cuando empezamos este encuentro, te decía que me encuentro en un momento genial, en un momento que para mí es completamente eufórico, porque no solo llevo muchos años poniendo en práctica esto en mi día a día, sino que hace unos cuantos años que lo estoy empezando a medir en el laboratorio, que estoy empezando realmente a darme cuenta de qué le ocurre a una persona cuando empieza a alinear su comportamiento con su forma de funcionar. Y es fascinante, porque es una rama de la ciencia que todavía no está explorada y es una rama de la ciencia que ahora mismo contiene todo mi sentido de vida. Es Y yo increíble. no hago más que abrirme a ella. ¿Qué quieres decir exactamente cuando dices alinear tu comportamiento con tu forma de funcionar? Si yo, por ejemplo, empiezo a relacionarme con el presidente del gobierno, dándome cuenta de que todo aquello que yo siento cuando le veo en Internet diciendo todas las medidas que se van a hacer para el desconfinamiento, si yo empiezo realmente a darme cuenta de que aquello que siento no viene generado por él, por ese vídeo, ¿por qué? Mira los comentarios del vídeo. Hay gente que dice, bravo, qué bien, qué buenas medidas. Otras personas que dicen que están indignados. Si te fijas, si aquello que yo siento proviene del vídeo, todas las personas que ven el vídeo deberían sentir lo mismo. Y no ocurre así. Entonces, cuando yo empiezo a asumir cómo funciono, empiezo a darme cuenta de que eso que yo siento viene generado por lo que yo pienso acerca del presidente del gobierno. Y en lugar de poner mi atención en él y querer votar a otro y cambiarlo, empiezo a poner mi atención en mí, en lo que mi cerebro me propone. Y empiezo a conectar lo que pienso y lo que siento. Eso es coherencia, Biel. Eso es alinear mi comportamiento con mi forma de funcionar. Entonces yo empiezo a darme cuenta de que pensamiento y emoción no son dos dimensiones que yo encuentro en mi mente, en mi campo mental, sino que son solo una. De que el 85% del tiempo sentimos lo que pensamos, y esto es tan evidente, si lo llevas incluso al laboratorio, que yo los llamo pensaciones. Me encanta, me encanta. Entonces, cuando tú empiezas realmente a hacer eso, estás empezando a comportarte de una manera coherente con cómo funcionas. Ya no ves, no sé, un culpable o una víctima ahí fuera, sino simplemente ves un proceso natural que tu cerebro te está haciendo una propuesta neuronal en base a tu experiencia, tu base genética, tus perspectivas de futuro, y tu organismo te está permitiendo sentir esa propuesta neuronal. Me Y aquí encanta. viene un poco el título, ¿no? El título de la exposición que estamos teniendo. ¿Por qué sentir tus emociones en lugar de gestionarlas? Cuando yo reconozco esta conexión que hay entre lo que pienso y lo que siento, es decir, cuando yo empiezo a ver mis pensaciones, descubro que aquello que siento me está hablando acerca de la utilidad de aquello que pienso. Por lo tanto, si yo trato de gestionar mis emociones, no las voy a ver en base a utilidad. Voy a verlas en base a si esta emoción me conviene o no me conviene. Entonces voy a intentar cambiarla en base a una emoción que me convenga más. Pero como no sé cómo funciono, esta lucha o huida contra mis propias emociones están generando justo el efecto que estoy tratando de evitar. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre por una cosa muy sencilla. Cuando tú usas un pensamiento, una propuesta neuronal, y con ello quiero decir cuando tú le prestas atención sostenida, tu cerebro interpreta que esa propuesta es útil. Entonces, ¿qué ocurre cuando tu cerebro descubre que una propuesta es útil? Que la probabilidad de que tu cerebro te vuelva a hacer la misma propuesta, es decir, te vuelva a poner el mismo pensamiento delante de ti en una situación de vida similar, acaba de aumentar. Por lo tanto, cuando tú vas a gestionar tu emoción, lo primero que haces es prestarle atención. Entonces se cree que es útil. Se cree que es útil eso que estás pensando, se cree que es verdad.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vives una situación de vida similar, empieza a proponerte el mismo pensamiento y tú tratas de cambiar tu emoción y lo único que vives es un estado de supervivencia. En tu organismo rige la biología de la supervivencia, está muy descrita en la literatura científica, está capitaneada por los glucocorticoides y empiezan realmente a paralizar una serie de procesos a largo plazo, entre ellos, por ejemplo, tu sistema inmunológico que tanto necesitamos hoy en día, y realmente empezamos a vivir una vida basada en el estrés, tratando de hacerlo lo mejor posible. Si es que todas las personas tratamos de hacerlo lo mejor posible con los conocimientos y con las ganas de aprender acerca de nosotros que tenemos. No significa que estemos haciendo nada mal. Lo que significa es que hay algo ahí que te está diciendo, tío, mírate, que la cosa no funciona. Y fíjate que esto no se consigue a través de un vídeo, ni de un curso, ni de un libro. Esto se consigue a través de mirarte, de investigarte y de empezar a usar tu propia vida para algo más que ganar dinero, tomarte una cervecita, tener así un desliz romántico de vez en cuando, o tener una pareja, o tener una casa, o tener un gato. O sea, no solo es para eso, pero es por eso. Puedes a través de eso conocerte. O Claro. sea, cómo funciona mi cuerpo, por ejemplo, cuando conozco a una persona que me gusta. Entonces verás cambiarlo, verás que piensas un montón de cosas, verás que sientes un montón de cosas, verás que hay una conexión entre lo que piensas y lo que sientes, empezarás a darte cuenta de que tiene muchísimo más sentido sentir esa emoción, porque esa emoción te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Fíjate que el proceso que estamos viendo, Biel, y estamos llegando a un momento muy bonito, que es el momento clave, no es un proceso racional. O sea, es decir, cuando mi cerebro me propone un pensamiento y yo sé cómo funciono y sé que va a venir acompañado de una emoción, entonces dejo de prestar atención al pensamiento y miro cómo me hace sentir ese pensamiento. Al desplazar la atención, fíjate cómo va de arriba del pensamiento a la emoción. Al hacer ese gesto, la posibilidad de que ese pensamiento ya no sea útil empieza a emanar. Por primera vez se abre. Entonces tú empiezas a sentir ese pensamiento. Y esa sensación, esa emoción, te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Y entonces eso se convierte en una decisión personal, se convierte en libertad, porque tú puedes decidir si quieres usar o no ese pensamiento en base a su utilidad, y su utilidad es lo que sientes. Si tratas de gestionar lo que sientes, no vas a ver si ese pensamiento es útil o no. Vas a activar un mecanismo superviviente hacia esa emoción, pero no vas a poder ver la conexión que hay entre lo que piensas y lo que sientes. No vas a Totalmente. poder ver si para ti en ese momento es útil. Y Totalmente. esto es vital, Bueno, es que es además esto te conecta con lo que tú estabas diciendo antes. Tú no eres tu pensamiento, tú no eres el que piensas, es tu cerebro el que piensa. Entonces, todo el rato lo que estás hablando es observar el proceso desde la posición del observador, que es algo que se encuentra más allá del cerebro pensante y de la emoción sintiente, por decirlo de alguna forma. Y es un espacio de libertad, ¿no? Desde el que puedes, lo que tú decías, elegir si tomas o cómo usar eso en la medida que tú quieras, ¿no? Para mí es un espacio de libertad, pero no lo fue cuando traté de entender únicamente este proceso y no vivirlo. Uh -huh. Este proceso que estamos compartiendo puede ser muy doloroso para algunas personas, porque tratar de únicamente racionalizarlo, y fíjate que para mí como investigador y como científico es muy importante entender las cosas, pero es solo una zanahoria, es solo el primer paso, luego hay que soltarse, luego hay que realmente practicar. Entonces, yo entiendo que este proceso puede ser, la gente se puede sentir perdida o puede pensar, hay gente que puede estar escuchando esto y que su cerebro le proponga, yo no entiendo nada, pero resueno con lo que estoy escuchando y no sé si lo voy a hacer bien. Si esta persona empieza realmente a aplicar lo que estamos viendo aquí, va a empezar a darse cuenta de que eso que su cerebro está pensando solo es una propuesta neuronal, no es una realidad, no es un hecho. Ahí se va a abrir una puerta, una primera puerta. Ahí está descubriendo la regla de la propuesta. Entonces él por primera vez va a pensar, va a decir, hostia, se va a abrir la posibilidad de, a lo mejor esto que estoy pensando de que yo no lo voy a saber hacer, es solo una propuesta neuronal. A lo mejor no sé lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se empieza a abrir una puerta y entonces empiezas a mirar cómo te sientes. Fíjate cómo tu sensación cambia. Cuando tú piensas, ostras, esto no voy a saber hacerlo, y esa sensación te está diciendo que eso que piensas no es útil. Realmente, cuando tú te abres a que seas una propuesta, mira cómo se libera esa sensación, cómo haces. Ese te está informando de que por ahí es el camino. De que ese pensamiento, ostras, a lo mejor esto solo es una propuesta, es útil. Fíjate, no puedes tabular, no puedes hacer una tabla de qué pensamientos son útiles y cuáles no, porque los pensamientos dependen exclusivamente del momento presente.
no hay manera de vivir esto de antemano, no hay manera de aprender esto de antemano, solo hay manera de vivir. La brújula del pensamiento útil o inútil es aquello que sientes. Por lo tanto, no puedes aprender a hacer este proceso de manera racional. Cuando yo estoy contigo y, por ejemplo, me pregunto el pensamiento, bueno, espero realmente que el sábado nos dejen salir a correr, porque, madre mía, tengo muchas ganas. Este pensamiento viene acompañado de una sensación. Cuando yo me pregunto si ese pensamiento es útil, la respuesta a esa pregunta no es un argumento racional para que yo lo pueda entender. Sí, no, espero que el sábado me dejen salir porque, joder, me duelen las piernas, estoy cogiendo unos kilitos de más, esto va a ser insano. Esa no es la respuesta. La respuesta, ¿me sirve este pensamiento para vivir este momento? No, no es una respuesta racional, es una sensación para que la puedas sentir. Por lo tanto, tu atención se despega de aquello que piensas, va a aquello que sientes. Y al hacer ese gesto reconoces que tu sensación está hablando acerca de la utilidad, de lo que piensas. De nuevo se abre la puerta 2 de la libertad. Estás realmente alineando tu forma de comportarte con tu forma de funcionar. Estás reconociendo que aquello que sientes procede de aquello que piensas y no de una situación ni de un estado de alarma. Porque habrá gente que no quiera salir el sábado a hacer ejercicio y le dé exactamente igual. Por lo tanto, si aquello que yo siento dentro de esta situación proviene de la situación, todas las personas de este planeta deberíamos sentir lo mismo y estamos cansados, nuestra vida está cansada de mostrarnos que eso no es así. Cada persona siente algo en exactamente la misma situación. Yo ahora mismo estoy en Barcelona. Todas las personas de mi barrio y de mi edificio están viviendo una situación prácticamente idéntica a la mía. En cada casa se está viviendo, se está experimentando una situación completamente distinta. Por lo tanto, su sensación no puede provenir del momento que estamos viviendo. Esto es algo que el propio momento nos está ofreciendo y esto es algo que en nuestra vida ha estado todo el tiempo tratando de enseñarnos, de explicarnos. Pero nosotros no lo veíamos porque teníamos nuestra atención puesta en aquello que pensamos acerca de la situación, en que si aquello que pensamos es verdad o es mentira. Fíjate, yo no estoy entrando en si lo que piensas es verdad o es mentira. Yo te estoy proponiendo si en eso que piensa tu cerebro, para ti eso es útil o no es útil. Estás dentro de la misma situación, la experiencia de vida es completamente distinta, Biel. Se me plantean dos cosas aquí. La primera es, si nosotros no somos el que piensa, si tú no eres, si yo no soy el que piensa, porque es mi cerebro el que piensa, si yo no soy el que siento, porque es mi cuerpo el que siente, ¿qué soy yo? Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el observador? ¿No? Y en segundo lugar, observo este proceso de pensamiento, ¿no? Que se me ancla en una emoción y luego, ¿qué hacemos con todo esto? Estas son las dos preguntas que se me despiertan. Vale, vamos con la primera. Mira, justo ayer me invitaron a participar en un encuentro, me hacían exactamente la misma pregunta. Yo puedo hacer dos gestos con esta pregunta y es utilizar mis conceptos, mi memoria para responderte a ella y tratar de responderte algo que te pueda llegar a sorprender o a que el que esté viendo este vídeo le pueda llegar a gustar o que no haya leído en ningún sitio y por lo tanto, mira qué inteligente es David, o realmente poner en práctica todo lo que te estoy diciendo. Cuando tú me haces esa pregunta, lo primero que yo siento es una sensación de miedo. Cuando tú me preguntas quién soy, o sea, si yo no soy el que piensa, si yo no soy el que siente quién soy, lo primero que eso a mí me hace sentir es una sensación de miedo. Y con los pensamientos podemos hacer dos cosas. Yo podría aplicar lo que hemos visto de usar o tirar, que hemos visto, y darme cuenta, por ejemplo, que esa pregunta que tú me estás haciendo ahora mismo a mí me genera miedo y, por ejemplo, interpretar que no es útil y pasar a otra cosa, o puedo hacer otra cosa. Puedo investigarlo. Es decir, me puedo meter a tope dentro de eso, dentro de lo que me está generando ese pensamiento. ¿Y cómo hago eso? Haciéndolo de siempre, pero de manera consciente. Es decir, yo voy a poner mi atención a posta en el pensamiento que me genera miedo para ver qué hay detrás. ¿Cómo se hace eso? Yo pongo mi atención en el pensamiento, bueno, ¿quién es el que piensa? Ese es mi pensamiento hoja. Pero cuando yo le doy atención sostenida, que me genera esa incomodidad, aparece un pensamiento rama. Y un pensamiento rama es, no tengo ni idea realmente de quién es. Entonces veo que ese pensamiento rama me está generando una sensación también que si cabe es un poco más incómoda. Y ese pensamiento rama viene también acompañado de un pensamiento tronco. Ese pensamiento tronco es, realmente no sé quién soy, no sé quién soy. Y ese pensamiento tronco de no sé quién soy que me está generando,
está conectado con un pensamiento raíz. Y es que tengo miedo a no saber quién soy. Tengo miedo a sentirme solo, tengo miedo a sentirme separado, a que nadie entienda esta sensación que estoy sintiendo. Y fíjate, todos estos pensamientos que son pensamientos hoja, pensamiento rama, pensamiento tronco, pensamiento raíz, me están sirviendo para cartografiar mi sistema de pensamiento. O sea, estoy descubriendo cuáles son los pensamientos que sostienen mi día a día. Y con tu pregunta me estoy dando cuenta de que uno de los pensamientos que sostienen en mi día a día es tener miedo a no saber quién soy. Es que no sé quién soy. Entonces, esto, después de haber hecho esta cartografía, esta radiografía, lejos de meterme más en el miedo, que es lo que creemos que sucede, llega un momento en el que cruzas el miedo. Yo ahora mismo no estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo unas ganas locas de empezar realmente, después de esta entrevista o incluso el resto de esta entrevista, de este encuentro, a descubrir quién soy. Entonces es un gesto en dirección completamente contraria. Fíjate que las personas creemos que nos alejamos de aquellas cosas que nos dan miedo y nos acercamos a aquellas cosas que nos gustan. Esto es algo que en el campo de la psicología y de la cognitiva se ha grabado a fuego. Yo ahora estoy desarrollando una serie de experimentos donde me estoy dando cuenta de que eso puede no llegar a ser así. O sea, si eso es entrenable, eso significa que nuestra naturaleza no tiene por qué ser así, sino que nos hemos entrenado para alejarnos de lo que nos da miedo y acercarnos a lo que en principio nos gusta. Es simplemente una manía. Y esto, por ejemplo, a través de los experimentos está muy bien porque te permite quitarte de en medio. Permite que tú no hagas inferencias con tus propias ideas. Hay muchos investigadores que quieren que los resultados de sus experimentos sean lo que ellos quieren que sean. Es decir, que yo quiero hacer este experimento para encontrar esto y quieren encontrarse eso al final. Sí, sí, sí. Mi cerebro no funciona así. Para mí el momento de máximo aprendizaje es el momento en el que un experimento me demuestra que toda mi vida estaba equivocado. O sea, ese punto en el que te quedas sin suelo donde pisar es el punto donde más aprendo. Porque fíjate, no tiene valor para este proceso que estamos exponiendo todo lo que yo creo saber. No te sirve para nada. De hecho, si tú lo usas de una manera determinada, si tú empiezas a usar eso cuando no es útil, cuando es completamente inútil, te vas a estar perdiendo la posibilidad de aprender, la posibilidad de descubrirte de que una pregunta aparentemente inofensiva como la que has compartido me lleva directamente hacia mi miedo. Me lleva directamente a darme cuenta de que no tengo ni pajolera idea de quién soy. Y entonces, ¿a qué estoy esperando? O sea, ¿es más importante ahora mismo, por ejemplo, atender esta sensación que tú me estás planteando o seguir con la mente pensando en si el sábado me van a dejar salir a correr? Fíjate que ya estoy viendo es una decisión personal. Ahí ya lo decido yo. Pero si no la atiendo, voy a seguir pensando simplemente el sábado en irme a correr. Si no me dejan ir a correr, voy a seguir culpando al presidente del gobierno por haber cambiado la norma. Pero ¿cómo que ahora no me dejas? ¿Entiendes? En lugar de aprovechar mi situación simplemente para saber un poquito más de mí, para realmente, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es tu sistema mental en el que vives? Si no lo sabes, hostia, echa un ojo. Brutal. ¿Tú conoces a un tío que se llama Sergi Torres? Mira, voy a hacer una cosa. Espera. Vale, ya está. Ya me lo has dicho todo. Ya me lo has dicho todo. Es que es muy gracioso, ¿no? Porque desde una perspectiva científica de lo que estás hablando es exactamente, o un mensaje muy parecido al que Sergi Torres habla desde una perspectiva quizás más Es que espiritual. El libro que te he enseñado no solo es de Sergi Torres, sino lo he escrito yo con Sergi Torres. ¡Ay, qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Claro. ¡Qué fuerte! La película que hizo Sergi Torres de Yo Libre, la hice yo con Sergi Torres. ¡Ay, qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces, este libro que se llama La biología del presente, es un libro que Sergi me ofreció hacer con él, y Sergi y yo trabajamos desde hace muchísimo tiempo mano a mano. De hecho, muchas cosas de las que investigo son ideas que han surgido mientras estábamos comiendo, y muchas cosas que él comparte son ideas que también surgen de... Es que no me extraña, porque te oía hablar y decía, joder, tío, es que es como oír hablar a Sergi, ¿no? A un Sergi científico. Es como oír hablar a un Sergi científico. Increíble, increíble, increíble. Es así. Hay muchas veces que nosotros bromeamos con esto, Biel, porque hay muchas veces que no sabemos si la idea que estamos usando, que estamos compartiendo, realmente es nuestra o no.
porque, bueno, estamos todo el día trabajando juntos, este libro lo hicimos juntos, hicimos una película, estamos haciendo otro, en partes de las investigaciones que yo estoy haciendo, Seri está financiando alguna de esas partes, en fin, mis resultados los comparto con él todo el tiempo, así vamos, ¿no? Llevamos, la verdad, una vida bastante... Bueno, vamos de la mano, vamos mirando en la misma dirección. Y para mí Sergi lo que hace es muy científico, de hecho. Y Sí, de sí, hecho sí, para él lo que yo hago es muy espiritual. obviamente. Es que son, no me atrevería a decir ni dos caras de la misma moneda, porque es que en realidad no son ni dos caras, sino que es una, ¿no? Pero es que, bueno, una pasada, una pasada. Pues no lo sabía, ¿eh? No lo sabía, una pasada. ¿Te parece que, porque nos queda poquito tiempo, y de las dos preguntas que te había hecho, quedaba una, que es esto, ¿no? Observas el proceso de pensamiento, el proceso del sentir, y ¿qué haces con todo esto? ¿Qué haces con este pensamiento, con este Primero, sentir? primero disfrutar de que por primera vez estás siendo consciente de ese pensamiento de una manera distinta, es decir, ya no lo estás generando tú, sino simplemente estás dándote cuenta de que no es un hecho, de que es una propuesta que a ti te está llegando, disfrutar eso, porque nunca antes seguramente lo has visto de esa manera. Y segundo, empezar también a disfrutar de que por primera vez estás dándote cuenta de la conexión entre lo que piensas y lo que sientes. Eso es muy liberador, porque si aquello que sientes viene generado por el mundo externo, o cambias a los demás y cambias al mundo, o esa sensación no te la vas a poder quitar nunca de encima. Sin embargo, ahora puedes celebrar de que esa sensación está realmente y directamente relacionada con aquello que piensas. Entonces, ¿qué ocurre? La gente dice, hostia, pues entonces voy a cambiar lo que pienso y así cambiaré lo que siento. Eso podría funcionar, de hecho es esta vertiente del pensamiento positivo, si tú pensases, si no pensase tu cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando le sumamos esta segunda premisa de tú no piensas, piensa tu cerebro, entonces tú no puedes obligar a tu cerebro a pensar más positivo. De hecho, eso te suele llegar a frustrarte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú pasas a usar una herramienta que está disponible en nuestra cognición, en nuestro campo mental, que se llama usar o tirar. Esta herramienta es muy similar, por ejemplo, a la que sigue un músculo. Tú coges y te vas al gimnasio ahora después del confinamiento y empiezas a darle los bíceps, el músculo va a empezar a generar más masa muscular. ¿Por qué? Porque tú lo usas, entonces tu cuerpo lo que hace es disponer todo aquello que necesita ese músculo para cumplir esa función. Si tú después ya te cansas del gimnasio y dices, mira, ya está bien, y dejas de ir al gimnasio, empiezas a perder un 5% de masa muscular a la semana. Esto no solo es aplicable a un músculo, a un bíceps, sino también es aplicable a un pensamiento. Cuando tú dejas de prestar atención sostenida a un pensamiento y tu cerebro empieza a interpretar que ese pensamiento no es útil, ¿por qué? Porque estás mirando aquello que sientes y aquello que sientes te está diciendo que no es útil, entonces la probabilidad de que tu cerebro te proponga ese pensamiento en un escenario de vida similar empieza a disminuir, y empieza a disminuir, y empieza a disminuir, y empieza a disminuir, hasta que por un tema de eficiencia energética tu cerebro considere de que ese pensamiento para Biel o para David no es útil y deje de proponerlo. Ese es el camino natural que nuestra mente en cierto modo espera recorrer. Nosotros lo que nos toca a partir de hoy es empezar a reeducar nuestro cerebro de manera consciente. ¿Y qué significa reeducar nuestro cerebro? Significa en cada situación de vida donde nuestro cerebro nos haga una propuesta, decirle si ese pensamiento es útil o no. ¿Cómo lo hago? Atendiendo a lo que me hace sentir, porque la sensación me habla el 85% de las veces acerca de la utilidad de lo que pienso, y si yo descubro que eso no es útil, dejando de prestar atención a aquello que pienso. Porque si le presto atención, él me va a poner en su tabla maravillosa de Excel, este pensamiento es útil y la probabilidad de que ese pensamiento aparezca en una situación de vida similar aumentará. En cambio, si le retiro la atención a ese pensamiento, disminuirá. Y eso es lo que el juego que yo llamo reeducar al cerebro. Que en el fondo es como la base de la meditación, ¿no? Aprender a observar todas estas cosas sin identificarte con ellas y sin darles más sentido. Sí, es la base, pero no siempre se hace así, pero muchas personas meditan para encontrar un fin. Claro, claro. Es que es, Entonces, claro, cuando tú haces eso, lo único que estás haciendo es, estás disfrazando al miedo de confianza. Es claro. decir, bueno, yo voy a meditar para que la meditación me dé esto. Entonces, lo que solemos hacer es darle a la meditación, a la herramienta, todo el poder y nosotros nos convertimos en elementos pasivos. Uh-huh. Esto no. O sea, fíjate que como aquí no hay meditación, no hay cosa a la que yo le pueda otorgar el poder, porque Uh-huh. como le otorgo el poder a algo, me lo voy a estar otorgando a mí mismo. Totalmente. Entonces, nunca he meditado,
pero entiendo simplemente que la única diferencia entre la meditación y esto es que hay un concepto que se llama meditación en el cual yo puedo tener la tentación de ponerle todo el poder cognitivo, todo el poder plástico, toda mi plasticidad neuronal. Sin embargo, cuando yo asumo que esa es mi manera de funcionar, o me lo pongo a mí todo ese poder, o no hay nada, no hay ningún concepto donde ponerlo, ¿no? Claro. Entonces, realmente descubrir, darme cuenta de que yo tengo todas las herramientas y de que soy sumamente increíble, porque estoy tratando de ponerle mi incredibilidad a algo y no lo consigo, porque ya no hay meditación, ya no hay mindfulness, ya no hay ciencia, no hay nada. O sea, estoy yo con mi experiencia y con mi forma de funcionar. Entonces, cuando quiero poner esa genialidad en algo, te la pones en ti. Claro, brutal, brutal, brutal. Me encanta. Y además que esto liga directamente con el hecho de que todas estas cosas, la ciencia, el mindfulness, la meditación, todo, en el fondo no dejan de ser herramientas, ¿no? Que nosotros podemos utilizar, usar como queramos, pero que en el fondo lo único que define o acaba definiendo la herramienta es el espacio desde el cual nosotros nos estamos relacionando con ella, ¿no? Totalmente, pero fíjate que hacemos lo mismo con las herramientas que con las situaciones, que con Con las todo, con pandemias, todo. lo hacemos con todo. Por eso es importante que cuando llega a tu vida y te pone en un sitio donde no hay herramienta, donde no hay pandemia, o donde descubres que sí hay pandemia, pero que cada uno está viviendo una pandemia diferente, empiezas a cuestionarte, ¿no? Y a partir de ese cuestionamiento que dices, hostia, no tengo ni idea de cómo funciona esto, pues empiezas a descubrir cosas. Fíjate cómo tenemos siempre esas dos herramientas. De hecho, en el libro Bromeamos, hay un capítulo del libro este que hice con Sergi, que cogemos una misma situación de vida y la abordamos desde las dos perspectivas. Esta perspectiva, uno, de usar o tirar, es una perspectiva que sirve mucho para el día a día, ¿no? Que sirve mucho con los pensamientos rápidos. Pero cuando hay una emoción que se te empieza realmente a hacer grande, como ha ocurrido cuando tú me has hecho esa pregunta, de hostia, ¿quiénes somos? No tengo ni idea de quiénes somos. Esa emoción grande, ahí no tiene tanto sentido utilizarlo de usar o tirar, porque esa emoción grande es una oportunidad para descubrir que te está sosteniendo, ¿no? Tu sistema de pensamiento que hay detrás. Entonces, esa, que es una de las aproximaciones que hablamos en el libro, que tanto le gusta a Sergi, es una aproximación a través de la emoción. O sea, yo puedo aproximarme a mi experiencia a través de lo que pienso, reconociendo que es una propuesta, pero también puedo irme directamente a la emoción y abrirme a sentir la emoción a saco, a tope. Son dos abordajes. De hecho, he llevado los dos al laboratorio y cada uno al final te llevan exactamente al mismo sitio, porque te llevan al punto este de que no tengo absolutamente ni idea realmente de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y tampoco sé lo que va a venir. Lo que sí sé es que tengo ganas de que venga. Y es muy bonito. Si a alguna persona le pica la curiosidad por esto, el libro del que estoy hablando se llama La biología del presente, pero también me gustaría añadir de que con todo lo que hemos hablado no es necesario que lo lean. Es necesario que se pongan a... Es así, hay que ser honestos. O sea, la honestidad es un punto básico en este proceso. Si la gente realmente quiere vivir esto, no necesita ningún libro ni nada más. Simplemente necesita atreverse a ponerlo en práctica, punto. Si hay personas que todavía no se atreven y tienen la necesidad de seguir generando imágenes mentales, obviamente está el libro. Yo no lo estoy ni recomendando ni no recomendando. Simplemente estoy diciendo que está ahí, que es un gesto que cada uno puede vivir, pero que no es necesario. Es que, claro, en el fondo nada es necesario más que lo que decías tú, ¿no? Es lo mismo que la meditación y que la ciencia, que no sé qué. Nada es necesario en el fondo excepto esta voluntad de observar el proceso, ¿no? Y de querer recorrer este camino. Exacto, y si quieres con esta idea terminamos. Fíjate lo importante que es la honestidad de nuestro proceso. Veo el mundo que está lleno de personas que están hablando exactamente lo mismo que yo, pero que luego, y esto simplemente es un impulso que tiene su origen también en el miedo, quieren vender un libro. ¿Por qué? Porque al final hay que pagar facturas, o quieren vender un curso, o quieren vender cosas. Realmente, si realmente quieres ir hasta el fondo, tienes que estar súper atento, porque ese miedo lo tenemos todos. La importancia de todo esto es no darle el poder al miedo a que te dirija, no convertirte en un títere del miedo. Es decir, yo no sé realmente si esto que estoy haciendo es bueno o no es bueno para el libro, pero sé que es honesto. Y sé que esa honestidad me lleva a un espacio desde el que siempre puedo decidir si usar o no un pensamiento. Porque no soy esclavo del pensamiento, ojalá se venda el libro, sino que lo puedo decidir. Puedo ver cómo me hace sentir ese pensamiento, ojalá se vea el libro, y puedo darme cuenta en ese sentir que para mí ese pensamiento no es útil y puedo tener la valentía de dejarlo ir, de no usarlo. Entonces, cuando haces eso,
no es que el mundo sea más bonito y más happy flower, sino simplemente te das cuenta de que no sabes cómo es el mundo, porque es un mundo honesto en el que nunca antes habías vivido. Pero no lo haces para que las cosas te vayan mejor ni te vayan peor. No disfrazas al miedo de confianza, sino simplemente te das cuenta de que esa decisión de llevar a cabo una acción basada en el miedo o basada en la deshonestidad siempre estuvo ahí y que nadie te obligaba a tomarla. Nadie te obliga a tomarla. Ese es el punto. O sea, si el pensamiento que tú decides usar, por ejemplo, te lleva a darte cuenta de esto, bendito pensamiento. Claro, Tómate esa cerveza a la salud de ese pensamiento, por claro, favor. claro. Joder, lo dejamos así, David. Vamos a tomarnos una cerveza a la salud de este pensamiento. Oye, un placer, me quedaría todo el día charlando contigo. Lo dicho, espero poder encontrar en algún otro momento un espacio para poder seguir hablando de esto porque me parece interesantísimo. Um, Les digo a todos los oyentes que aquí debajo del vídeo vais a encontrar un botoncito en el que si clicáis vais a llegar a la ficha de David, donde vais a encontrar su página web, quizá el link a ese libro que no necesitáis compraros, a no ser que no queráis más imágenes mentales. David, de verdad, muchísimas gracias por haber querido compartir este espacio con todos nosotros. Ha sido un placer. Gracias, Biel. Gracias por la iniciativa y también gracias por acompañarme a acercar la ciencia y la neurociencia a las personas. Es un auténtico placer. A todos vosotros os agradezco muchísimo este rato que habéis compartido con nosotros y nos vemos a la próxima entrevista. Chao, chao y chao, chao, David, que vaya muy bien. Gracias, Biel.